Nunca imaginé que una simple hoja de papel podría cambiar completamente mi vida. Recuerdo ese día como si fuera ayer, cuando mis manos temblorosas sostenían el último mensaje de mi esposo, y no podía descifrar ni una sola palabra. La pobreza había sido mi compañera toda la vida. Crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, México, donde las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en el desierto. Mis padres, campesinos humildes, nunca tuvieron la posibilidad de ir a la escuela. Para ellos sobrevivir era más importante que aprender a leer. Desde muy joven trabajé en lo que fuera. Limpiando casas, vendiendo frutas en el mercado, cuidando niños. Cada día era una lucha por mantener a mi familia. Mi esposo José era mi compañero en esta batalla constante. Él tampoco sabía leer, pero teníamos algo más valioso: amor, dignidad y esperanza. El peso de la ignorancia me perseguía como una sombra. En los mercados, en los hospitales, en cada trámite, sentía las miradas de lástima y desprecio. Los funcionarios hablaban rápido. Los papeles se convertían en laberintos incomprensibles. A veces otros aprovechaban mi analfabetismo para engañarme, cobrándome de más o mintiendo sobre documentos. Cuando José murió, dejó un pequeño sobre amarillento. Ábrelo cuando ya no esté, me había dicho. Pero cada vez que intentaba leerlo, mis ojos se nublaban de frustración. Las letras eran como extraños jeroglíficos que me desafiaban, burlándose de mi ignorancia. Mi mundo era pequeño, pero mi corazón anhelaba más. Veía a mis nietos estudiando, a los jóvenes del pueblo con sus libros y sus sueños, y sentía que algo me faltaba. No era solo la capacidad de leer, era la dignidad de comprender, de ser respetada. Un día, escuché en la radio sobre un programa comunitario que enseñaba a leer personas adultas. Al principio me dio vergüenza. ¿Quién iría a querer estudiar a mi edad? Tenía 60 años, mis manos estaban curtidas por años de trabajo duro, mis ojos cansados de tanto sufrir. Pero ese billete de José me consumía por dentro. Sentía que me estaba perdiendo algo importante, algo que él quería que yo supiera. Era como un secreto que me llamaba, pero no podía escuchar. La decisión de aprender no fue fácil. Significaba enfrentar mis mayores miedos: la burla, el rechazo, la posibilidad de fracasar. Mis propios hijos dudaban. «Mamá, ya estás muy grande», me decían. Pero algo dentro de mí ardía con una determinación que ni yo misma conocía. No sabía en ese momento que esta decisión marcaría el inicio de un viaje que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas personas a mi alrededor. El billete de José sería mi primera motivación, pero pronto descubriría que mi verdadera historia apenas comenzaba. ¿Estaría lista para romper las cadenas del silencio y la ignorancia? Mi infancia fue un lienzo pintado con los colores de la necesidad y la invisibilidad. Recuerdo cada rincón de mi pequeña casa de adobe en San Miguel, un pueblo tan olvidado que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Éramos 7 hermanos, yo la tercera en la fila de la supervivencia. Mi padre, un jornalero que trabajaba en los campos de aguacate, ganaba lo suficiente para que comiéramos, pero nunca lo bastante para que estudiáramos. La educación era un lujo que no podíamos permitirnos. Desde los 5 años, mis manos ya conocían el trabajo. Mientras mis compañeritos de la ciudad jugaban con juguetes, yo cuidaba a mis hermanos más pequeños. Lavaba ropa y ayudaba en la cocina. Mi madre, con su rostro marcado por el sol y las preocupaciones, me miraba y decía: «María, la vida es dura para los que no saben leer». La escuela era un sueño distante. Cada mañana veía pasar a los niños con sus uniformes y mochilas, mientras yo me quedaba en casa. No era por falta de ganas, sino por una realidad económica implacable. Mis padres necesitaban que cada miembro de la familia contribuyera. Recuerdo la primera vez que sentí la humillación de no saber leer. Fuimos al pueblo y necesitábamos hacer un trámite. Un funcionario comenzó a hablar rápidamente, mostrando papeles. Mi padre, con la cabeza gacha, me apretó la mano. Sentí su vergüenza, su impotencia. Éramos invisibles para el sistema. Los libros eran objetos casi míticos para mí. Los veía como tesoros inalcanzables. En la única tienda del pueblo había una pequeña biblioteca. A veces me quedaba mirando por la ventana, imaginando los mundos que esas páginas podían contener. Mi hermano mayor logró terminar la primaria. Fue un orgullo para la familia, pero también una carga. Él se convirtió en el intérprete,
el que leía las cartas, los recibos, los documentos. Sobre sus hombros cayó la responsabilidad de ser los ojos y la voz de todos nosotros. La pobreza no era solo falta de dinero. Era un sistema que nos mantenía atrapados, sin herramientas para escapar. No saber leer era como llevar una cadena invisible, una marca que nos recordaba constantemente nuestro lugar en el mundo. Cuando cumplí 15 años, ya trabajaba a tiempo completo. Mis sueños de estudiar se habían convertido en un recuerdo lejano. La vida era una lucha diaria por sobrevivir, por mantener a la familia unida. Pero algo dentro de mí nunca se rindió. Cada vez que alguien me hacía sentir menos por no saber leer, mi coraje crecía. No entendía cómo, pero sabía que algún día encontraría mi camino. ¿Podría alguna vez romper el ciclo de ignorancia que parecía ser mi destino? José no era un hombre de muchas palabras, pero sus silencios estaban llenos de amor. Nos conocimos cuando yo tenía 18 años, el 22, en un baile del pueblo donde la música de mariachi parecía contar historias de amor más profundas que cualquier palabra. Éramos pobres, pero teníamos algo que muchos ricos jamás tendrían. Una conexión que iba más allá de las letras y los documentos. El hijo de campesinos como yo entendía perfectamente lo que significaba luchar cada día. Trabajábamos juntos en los campos, compartiendo el sudor, los sueños y las esperanzas. Nunca nos importó no saber leer. Nos comunicábamos con miradas, gestos, pequeños toques. Cuando José me pidió matrimonio, lo hizo con un ramo de flores silvestres y una promesa en los ojos. No necesitábamos papeles ni certificados para saber que nuestro amor era verdadero. Tuvimos 4 hijos. Cada embarazo era una aventura, cada nacimiento una celebración. José era un padre dedicado, que compensaba nuestra falta de educación con amor infinito. Nos turnábamos para trabajar, para cuidar a los niños, para sobrevivir. Recuerdo que cuando los niños comenzaron la escuela, José me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Algún día aprenderemos, me decía. Pero el trabajo, la vida, siempre nos ganaba. No teníamos tiempo ni recursos para pensar en estudiar. Los años pasaron como nubes rápidas. Nuestros hijos crecieron, se fueron del pueblo buscando mejores oportunidades. José y yo nos quedamos, amándonos con la misma intensidad del primer día. Éramos analfabetos, pero éramos sabios en lo que realmente importaba. Cuando la enfermedad llegó, José supo que se estaba despidiendo. No fue dramático, no fue triste. Era como si la vida nos hubiera preparado para ese momento. Una tarde, mientras sostenía su mano en el pequeño hospital del pueblo, me entregó un sobre amarillo. Ábrelo cuando ya no esté, me dijo con una sonrisa. Su voz era un susurro, pero sus ojos gritaban amor. No supe en ese momento el significado de ese sobre, pero lo guardé como el tesoro más preciado. José murió una madrugada de octubre, con la paz de quien ha vivido intensamente. Su partida me dejó un vacío inmenso, pero también una determinación que ni él mismo hubiera imaginado. Ese sobre amarillo se convirtió en mi obsesión, en mi motor. No sabía leer, pero podía sentir que ese papel contenía algo importante. Un mensaje, un secreto, un último abrazo de mi amado José. Y aunque el mundo me considerara ignorante, yo sabía que existían lenguajes más profundos que los escritos. ¿Qué secretos guardaba ese sobre que José quería que yo descubriera? El día que decidí romper el silencio de mi ignorancia fue como un terremoto interno. No fue una decisión dramática, sino un susurro que se fue convirtiendo en grito dentro de mi corazón. Recuerdo que todo comenzó en un mercado local, donde un vendedor intentó engañarme con el precio de unos tomates. Mis manos temblaban mientras él manipulaba los números, y sentí una humillación que me quemaba por dentro. No podía defenderme, no podía entender los números, no podía protegerme. Ese mismo día regresé a casa y encontré el sobre amarillo de José. Lo miré durante horas, sintiendo que me estaba perdiendo algo importante. Un mensaje, un secreto, un último abrazo que no podía descifrar. La impotencia me consumía. Mis hijos ya no vivían conmigo. Habían migrado buscando mejores oportunidades en la ciudad. Mis llamadas eran breves, llenas de silencios incómodos. Sentía que me estaba quedando atrás, no solo en la educación, sino en la conexión con mi propia familia. Un programa de radio local comenzó a hablar sobre cursos gratuitos para adultos. Al principio lo ignoré. ¿Quién iría a querer enseñar a una señora de 60 años que nunca había pisado una escuela?
Mis manos estaban curtidas por años de trabajo. Mis ojos cansados de tanto sufrir. Pero algo dentro de mí ardía. Recordé las palabras de José: nunca es tarde para aprender. Él siempre me había motivado, incluso en nuestra ignorancia compartida. Su recuerdo fue como una luz que comenzaba a iluminar mi camino. La decisión no fue fácil. Mis propios miedos me paralizaban. ¿Y si me burlaban? ¿Y si no podía aprender? ¿Y si era demasiado tarde? Cada pregunta era como una muralla que me impedía avanzar. Fue mi vecina, doña Ramírez, quien me dio el último empujón. Ella había aprendido a leer a los 65 años y me contó cómo había transformado su vida. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis dudas. Una tarde, mientras sostenía el sobre de José, tomé la decisión. Iría al centro comunitario, me inscribiría en el curso y aprendería a leer. No importaba cuánto me costara. No importaban las burlas o los obstáculos. Llamé a mis hijos para contarles. Hubo escepticismo en sus voces, pero también un brillo de esperanza. Por primera vez en años, sentí que estaba recuperando mi voz, mi dignidad. El billete de José era mi motivación. Pero descubrí que mi verdadero objetivo era mucho más grande. Quería demostrarme a mí misma que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para ser libre. ¿Estaría realmente lista para este viaje de transformación? El primer día temblaba más que una hoja en otoño. Desperté antes del amanecer, preparándome como si fuera a una batalla. Mi vestido más nuevo, mis zapatos más limpios, mi corazón lleno de un miedo que me atravesaba los huesos. El centro comunitario estaba en el antiguo edificio municipal, un lugar que siempre me había parecido intimidante. Llegué una hora antes, observando desde lejos como si fuera una intrusa. Los nervios me hacían sudar, mis manos no paraban de temblar. Cuando entré, el salón era simple. Unas cuantas mesas de madera, carteles con el abecedario, un pizarrón gastado. Éramos un grupo diverso, ancianos, madres jóvenes, trabajadores. Cada uno con su propia historia de lucha, cada uno buscando algo más que solo aprender a leer. La profesora, una mujer de unos 40 años llamada Elena, tenía una mirada cálida que me tranquilizó instantáneamente. Aquí no venimos a sentirnos menos, dijo. Venimos a conquistar nuestros sueños. Sus palabras fueron como un abrazo para mi alma herida. Me senté en la última fila, intentando pasar desapercibida. A mi lado, un señor de 70 años me sonrió. Nunca es tarde, me dijo. Su nombre era Roberto, un ex campesino que había decidido aprender a leer para poder leer la Biblia. El primer ejercicio fue escribir nuestro nombre. Mis dedos torpes sostenían el lápiz como si fuera un objeto extraño. Mientras otros escribían con relativa facilidad, yo batallaba para formar cada letra. La frustración amenazaba con ganarme. Elena se acercó, me tomó la mano. Tranquila, me dijo, cada trazo es una victoria. Me mostró cómo sostener el lápiz, cómo formar las primeras letras. No me trató como una ignorante, sino como alguien con potencial. Recuerdo que cuando logré escribir mi nombre por primera vez, María, sentí que había escalado una montaña. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No quería parecer débil, no quería que me vieran como alguien que no podía lograrlo. Durante el receso escuché historias increíbles. Una joven madre que quería leerle cuentos a sus hijos. Un trabajador que quería entender los contratos. Un anciano que soñaba con leer cartas de su hijo emigrante. Al final de la clase, Elena nos dio una tarea: escribir una frase sobre por qué estábamos ahí. Mientras todos escribían, yo me quedé paralizada. No sabía cómo empezar, no sabía qué decir. Entonces recordé el sobre de José. Esa fue mi motivación, mi primera frase. Con manos temblorosas, escribí: quiero leer el último mensaje de mi amor. ¿Lograría realmente convertir este primer día en el inicio de mi transformación? Aprender a leer a los 60 no era como me lo había imaginado. Cada letra era una montaña que parecía imposible de escalar. Cada palabra un laberinto donde me perdía constantemente. Las primeras semanas fueron un tormento. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo duro, no respondían como esperaba. Sostener un lápiz era como intentar bailar con zapatos equivocados. Los dedos se me endurecían, la vista se me cansaba rápidamente y la frustración crecía como una marea imparable. Las vocales fueron mis primeras enemigas. A, E, O, U. Las repetía como un conjuro, pero no lograba que tuvieran sentido.
Mientras mis compañeros avanzaban, yo me quedaba atrapada en ese primer escalón, sintiendo que el mundo se burlaba de mi torpeza. Elena, mi profesora, tenía una paciencia infinita. Nunca me hacía sentir menos, nunca me miraba con lástima. Cada error es un paso, me decía. Pero los errores se acumulaban como nubes oscuras en mi camino. En casa practicaba a escondidas. No quería que mis hijos me vieran luchar. La vergüenza me consumía. A veces rompía las hojas de frustración, otras veces lloraba en silencio recordando el sobre de José que seguía sin poder leer. Los números eran otro desafío. Sumar, restar, entender facturas se convertía en una pesadilla mental. Mis años de hacer cuentas mentalmente chocaban con el método académico. Lo que antes hacía instintivamente, ahora me resultaba un enigma incomprensible. Mis compañeros de clase se convertían en mi apoyo y mi mayor desafío. Algunos avanzaban rápido, otros como yo batallaban con cada letra. Roberto, el ex campesino, me daba ánimos. Si los árboles crecen despacio, nosotros también podemos, me decía. Las burlas sutiles dolían más que cualquier palabra directa. Un empleado en el mercado, un familiar en una reunión, una mirada condescendiente. Sentía que mi lucha era invisible para el mundo, que mi esfuerzo no valía nada. Había días que pensaba en rendirme. ¿Para qué tanto esfuerzo a mi edad? ¿Quién necesitaba leer a los 60? Pero entonces recordaba el sobre de José, su última promesa, su amor silencioso que me empujaba a continuar. La tecnología era otro mundo extraño. Ver a mis nietos con sus celulares me hacía sentir más distante. Ellos navegaban mundos digitales mientras yo batallaba con las primeras sílabas. Un día, casi por casualidad, logré leer mi primera palabra completa. Amor estaba en un cartel de la clase. Sentí que el mundo se detenía. Las lágrimas brotaron sin control. No era solo una palabra, era mi primera victoria. ¿Podría realmente transformar esta lucha en un triunfo? El pueblo pequeño donde vivía era como un organismo vivo con 1000 ojos y lenguas que todo lo comentaban. Mi decisión de aprender a leer a los 60 no pasó desapercibida. Algunos me miraban con respeto. Doña Carmen, la dueña de la tienda, me animaba cada vez que me veía. Nunca es tarde para aprender, me decía mientras me regalaba un cuaderno. Su hijo era maestro y me veía como un ejemplo de perseverancia. Pero no todos pensaban igual. En las reuniones familiares mis propios sobrinos cuchicheaban. Está loca, decían, ¿para qué va a estudiar a su edad? Sus risas cortantes me atravesaban como cuchillos, pero ya no me hundiría. Mi hijo mayor, Carlos, fue inicialmente escéptico. Mamá, vas a perder el tiempo, me dijo. Su mirada era una mezcla de vergüenza y preocupación. No entendía que este viaje no era solo sobre leer, sino sobre recuperar mi dignidad. En el mercado algunos comerciantes me trataban diferente. Unos con condescendencia, otros con una admiración silenciosa. Mis vecinos más antiguos me veían como una especie de rebelde, alguien que desafiaba las reglas invisibles de lo que se espera de una mujer de mi edad. Roberto, mi compañero del curso, también enfrentaba burlas. Juntos formamos una pequeña comunidad de resistencia. Nos apoyábamos en los momentos difíciles, compartiendo historias de discriminación y esperanza. La iglesia del pueblo fue un espacio contradictorio. El padre Miguel me animaba públicamente, pero algunos feligreses me miraban como si estuviera cometiendo algún sacrilegio al desafiar mi destino. Mis nietos fueron mi mayor sorpresa. Mientras algunos familiares dudaban, ellos me veían como una heroína. Mi nieta Sofía me ayudaba a estudiar, me explicaba las tareas con una paciencia infinita. Poco a poco mi lucha se fue convirtiendo en un símbolo local. Las mujeres más jóvenes del pueblo comenzaron a verme como un ejemplo de que nunca es tarde para cumplir un sueño. El centro comunitario se llenó de historias como la mía. Otros adultos mayores comenzaron a inscribirse, inspirados por nuestra pequeña revolución silenciosa. No todo era fácil. Las miradas, los comentarios, el constante escrutinio de un pueblo pequeño donde todos se conocen. Pero mi determinación era más fuerte que cualquier murmullo. Un día, escuché a un grupo de jóvenes hablando de mí. Es valiente, dijo uno. Está cambiando las reglas, agregó otro. En ese momento supe que mi lucha iba más allá de aprender a leer. ¿Podría mi pequeña batalla personal convertirse en una revolución para mi comunidad? Doña Rosa apareció en mi vida como un regalo inesperado.
casi como un ángel enviado para mostrarme que mi camino no estaba equivocado. La conocí un martes lluvioso, después de una clase donde me sentía particularmente desanimada. Había salido del centro comunitario con el alma destruida. Ese día no podía formar ni una sola palabra correctamente. Mis manos temblaban y la frustración me consumía. Decidí tomar un café en la pequeña cafetería del pueblo. Necesitaba calmarme. Ella estaba sentada en una mesa cercana, observándome con una mirada que no era de lástima, sino de profunda comprensión. Vestía un vestido negro antiguo, con un pañuelo que le cubría parcialmente el cabello. Sus manos, como las mías, estaban marcadas por años de trabajo duro. «Te entiendo», me dijo sin que yo le hubiera dicho nada. Su voz era suave, pero con una fuerza que me atravesó inmediatamente. Se presentó como Rosa Martínez, una mujer que había aprendido a leer a los 70, 10 años después de lo que yo estaba intentando. Su historia era incluso más impactante que la mía. Rosa había sido empleada doméstica toda su vida, trabajando para familias ricas que la trataban casi como un mueble. Nunca le importaron sus sueños, sus aspiraciones. Pero ella nunca se rindió. Me contó cómo comenzó a estudiar a escondidas, usando los libros de los niños de la casa donde trabajaba. Robaba minutos entre la limpieza y la cocina para practicar, escondiendo sus cuadernos entre las sábanas limpias. La ignorancia es la peor prisión, me dijo. Y nosotras tenemos la llave. Sus palabras resonaron dentro de mí como un canto de libertad. No era una frase vacía, era el testimonio de alguien que había roto sus propias cadenas. Rosa me mostró su credencial de estudios, obtenida a los 72 años. La miraba como si fuera un trofeo de guerra, un documento que certificaba su increíble batalla personal. Me contó que ahora daba clases voluntarias para otros adultos, inspirando a quienes creían que era demasiado tarde para aprender. Su esposo había muerto sin que ella pudiera leerle una carta, sin que pudiera escribirle un mensaje de amor. Ese dolor la había impulsado a estudiar, a transformarse. No dejes que el miedo te paralice, me advirtió. Me regaló un pequeño cuaderno con una dedicatoria que apenas podía descifrar en ese momento. La educación no tiene edad. Sus ojos brillaban con una sabiduría que iba más allá de las palabras escritas. Antes de despedirse me abrazó. No era un abrazo de consuelo, era un abrazo de guerrera a guerrera. Sentí que me transmitía toda su fuerza, toda su experiencia. Salí de ese café completamente transformada. Doña Rosa no solo me había dado un testimonio, me había regalado esperanza. ¿Podría yo, como ella, convertir mi dolor en mi más grande fortaleza? Las lágrimas no siempre son de tristeza. A veces brotan como un río de esperanza, de dignidad recuperada, de batallas internas finalmente ganadas. Recuerdo el día que logré leer mi primera página completa. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción que me atravesaba cada célula. Era un texto simple sobre la vida en el campo, pero para mí era como descifrar un código secreto que me habían negado toda la vida. Elena, mi profesora, me miraba con una sonrisa contenida. No quería interrumpir mi momento. Cada sílaba que pronunciaba era una pequeña victoria contra años de silencio y marginación. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Cada palabra que lograba pronunciar era como romper una cadena invisible que me había mantenido atada durante décadas. Sentía que José, mi esposo, estaba conmigo, sonriéndome desde algún lugar. Mis compañeros de clase me aplaudieron. Roberto, el ex campesino, me abrazó con la emoción de quien reconoce una batalla compartida. «Lo lograste», me dijo, «lo logramos». Recordé todas las veces que me habían hecho sentir menos. Los funcionarios que me miraban con desprecio, los comerciantes que se aprovechaban de mi ignorancia, mi propia familia que dudaba de mis capacidades. Ahora todo ese dolor se transformaba en una fuerza imparable. Esa noche en casa practiqué frente al espejo. Leía en voz alta como si estuviera desafiando a todos mis miedos. Mis manos ya no temblaban, mis ojos brillaban con una luz que nunca antes había sentido. Mis hijos, que al principio dudaban, ahora me miraban con un respeto que iba más allá de las palabras. Mi nuera me pidió que le leyera un cuento a mi nieta. Por primera vez sentí que no era una carga, sino un tesoro familiar. La superación no era solo aprender a leer. Era recuperar mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo.
Cada letra era una declaración de guerra contra la ignorancia que me habían impuesto. Pensé en todas las mujeres como yo que habían sido silenciadas, marginadas, olvidadas. Mi lucha ya no era solo personal, era un grito de esperanza para todas aquellas que creían que era demasiado tarde para cambiar. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. No eran de frustración, eran de un profundo amor propio que había descubierto en este viaje. Cada lágrima lavaba años de dudas, de humillaciones, de silencios forzados. Esa noche antes de dormir abrí el sobre de José. Sabía que pronto podría leer su mensaje, su último abrazo. No era solo un billete, era la promesa de que nunca es tarde para cumplir un sueño. ¿Podría mi historia inspirar a otros a romper sus propias cadenas? El día de mi graduación amaneció con un cielo más brillante que de costumbre. Desperté antes del amanecer, mis manos temblando no de miedo, sino de una emoción que me recorría cada centímetro del cuerpo. Mi vestido era sencillo pero significativo. Lo había elegido con el mismo cuidado con el que una vez elegí mi vestido de novia. Cada arruga, cada costura representaba mi historia de lucha. Mi hijo Carlos me ayudó a arreglarlo. Sus ojos ya no mostraban la duda inicial, sino un orgullo que me envolvía como un abrazo. Llegué al centro comunitario y sentí que el mundo se detenía. Éramos un grupo diverso, ancianos, madres jóvenes, trabajadores. Cada uno con una historia de superación diferente, pero unidos por el mismo sueño de conquistar el conocimiento. Elena, mi profesora, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás lista?, me dijo. No hablaba solo de leer, hablaba de mi transformación completa. Había sido más que una maestra, había sido mi guía en este viaje de redescubrimiento. Cuando me llamaron para recibir mi diploma, sentí que no era solo un papel. Era la llave que abría todas las puertas que me habían cerrado durante décadas. Mis pasos fueron firmes, mi cabeza bien en alto. Ya no era la María invisible, era la María que había elegido escribir su propia historia. Mis compañeros me aplaudieron. Roberto, el ex campesino, gritó: «¡Viva María!». En sus ojos vi el mismo brillo de superación que en los míos. No éramos estudiantes, éramos guerreros que habíamos conquistado el territorio de la ignorancia. La familia que al principio dudaba ahora estaba presente. Mis hijos, mis nietos, algunos vecinos. Cada uno representaba un pedazo de mi historia, un testigo de mi transformación. Mi nuera sostenía a mi nieta más pequeña, que me miraba como si fuera un superhéroe. Cuando me pidieron hablar, sentí que mi voz temblaba. No por miedo, sino por la emoción de poder expresarme por primera vez sin limitaciones. Hablé sobre José, sobre mi infancia, sobre los años de silencio. Cada palabra era un golpe contra los muros de la desigualdad. Nunca es tarde para aprender, dije. Nunca estamos demasiado viejos para perseguir un sueño. La sala estaló en aplauso. No era un discurso, era un manifiesto de esperanza. Después de la ceremonia, varios periodistas locales querían entrevistarme. Mi historia se había convertido en un símbolo de resistencia. No era solo mi graduación, era la graduación de todas las personas que habían sido silenciadas. Esa noche en casa sostuve mi diploma como el tesoro más valioso. Lo coloqué junto a la foto de José como si le estuviera mostrando que había cumplido su promesa, que había encontrado mi voz. Sería hasta el final de mi historia o el verdadero beginning de mi transformación. El sobre amarillento había sido mi compañero silencioso durante años. Lo guardaba en mi mesita de noche, como un tesoro que me esperaba, como un secreto que solo yo conocía. Después de mi graduación sentía que había llegado el momento. Mis manos, ya no temblorosas, sostenían el papel con una seguridad que José jamás hubiera imaginado. Recuerdo que cerré la puerta de mi habitación como si necesitara un espacio sagrado para este momento. Rompí el sobre con cuidado, como quien abre un regalo esperado durante décadas. La carta estaba escrita en un papel simple, con la letra temblorosa de José. Sus palabras, antes un misterio indescifrable, ahora se abrían ante mí como un libro. Mi querida María, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. No quiero que me recuerdes con tristeza, quiero que me recuerdes como el hombre que siempre creyó en ti. Las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de dolor, sino de una profunda conexión que trascendía la muerte. José me había dejado un mensaje de amor, de esperanza, de reconocimiento. Seguí leyendo. Cada palabra era un abrazo, cada línea una caricia.
Me contaba secretos familiares, me revelaba historias que nunca había escuchado. Me pedía que fuera feliz, que siguiera adelante, que nunca me rindiera. Vendí mi viejo terreno, decía en un párrafo, y lo guardé para ti. Quiero que estudies, que viajes, que cumplas todos los sueños que nunca pudimos imaginar juntos. Un sobre dentro de la carta contenía los documentos de una pequeña propiedad. No era solo un billete. Era un testamento de amor, un último regalo, una promesa cumplida. José había planeado esto años atrás, cuando nadie creía que yo podría aprender a leer. La última línea me atravesó el corazón. Siempre supe que eras especial, María. Ahora el mundo lo sabrá. Firmado con su nombre, con una fecha de hacía años. Comprendí entonces que mi lucha no había sido solo mía. José había sido mi primer y más grande soporter, incluso desde el silencio. Había preparado este momento mucho antes de que yo siquiera soñara con aprender a leer. Esa noche no dormí. Releí la carta una y otra vez, descubriendo cada detalle, cada palabra escondida entre líneas. Era como si José estuviera a mi lado, susurrándome al oído. Mi vida había cambiado para siempre. No solo por saber leer, sino por entender el amor verdadero. Un amor que trasciende la muerte, que planifica, que cuida, que transforma. Estaría lista para escribir el próximo capítulo de mi historia. Cuando comencé a leer el billete de José en público, sentí que el mundo se detenía. La sala del centro comunitario, repleta de personas que conocían mi historia, guardó un silencio absoluto. Mis manos sostenían el papel amarillento como si fuera el objeto más valioso del mundo. La luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando cada palabra que pronunciaba con una claridad que jamás había experimentado. La primera fila estaba ocupada por mi familia. Mis hijos, que al principio dudaban de mi decisión de estudiar, ahora me miraban con una mezcla de asombro y orgullo. Mi nuera sostenía a mi nieta más pequeña, quien me observaba como si estuviera presenciando algo mágico. Cuando leí la primera línea, escuché un sollozo. Era mi hijo Carlos, cubriendo su rostro con las manos. Nunca lo había visto llorar así. Sus lágrimas parecían lavar años de dudas y prejuicios familiares. Elena, mi profesora, estaba en la segunda fila. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha sido testigo de una transformación completa. Cada palabra que yo pronunciaba era también su victoria, su triunfo como educadora. La reacción de la audiencia fue escalando. Primero un murmullo contenido, luego sollozos más audibles. Cuando leí el párrafo donde José revelaba que había vendido su terreno para que yo pudiera estudiar, escuché varios jadeos de sorpresa. Roberto, mi compañero del curso, se levantó y aplaudió. Su gesto fue como una señal. Toda la sala estalló en aplausos, en lágrimas, en una explosión de emociones que parecía liberar años de historias silenciadas. Periodistas locales habían sido invitados. Sus cámaras captaban cada momento, cada expresión. Mi historia se estaba convirtiendo en algo más que un testimonio personal, era un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Algunas mujeres mayores se acercaron después para abrazarme. Si tú pudiste, nosotras también, me decían. Sentí que mi lucha ya no era solo mía, era de todas aquellas que habían sido invisibilizadas. El director del centro comunitario pidió que continuara. Yo seguía leyendo, mi voz firme, sin titubear. Cada palabra era una declaración de guerra contra la ignorancia, contra los prejuicios que nos limitan. Cuando terminé, un silencio profundo inundó la sala. No era un silencio incómodo, era un silencio de reflexión, de admiración, de reconocimiento. Entonces comenzaron los aplausos. No eran aplausos de cortesía, eran aplausos que parecían querer romper las paredes. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, eres una heroína, me dijo. En ese momento comprendí que mi lucha había trascendido mi propia historia. ¿Podría mi testimonio inspirar a otros a romper sus propias cadenas? La desigualdad no es solo una palabra en un libro. Es una herida que lastima a generaciones enteras. Mi historia no es un caso aislado, es el reflejo de millones de personas que nacen sin oportunidades, sin voz, sin esperanza. Crecí en un México donde la educación era un privilegio, no un derecho. Para muchos como yo, estudiar era un sueño tan lejano como llegar a la luna. Los campos, las fábricas, los mercados estaban llenos de personas inteligentes condenadas al silencio por un sistema que les negaba sistemáticamente el conocimiento. Recuerdo las miradas de los funcionarios cuando no podía leer un documento,
los comerciantes que aprovechaban mi ignorancia, los médicos que me explicaban a medias. La falta de educación no es solo no saber leer, es ser invisible, es ser vulnerable. Mi lucha representaba algo más que mi historia personal. Era el grito de todas las mujeres rurales, de los trabajadores sin educación, de aquellos que el sistema había decidido abandonar. Cada letra que aprendí fue un acto de rebeldía contra un mundo que nos quiere callados y sumisos. La pobreza no es una elección, es un sistema diseñado para mantener a algunos en la oscuridad mientras otros acumulan privilegios. Mis manos curtidas por años de trabajo no eran un símbolo de debilidad, sino de resistencia. Cada arruga contaba una historia de supervivencia. Mis hijos y nietos representaban la primera generación con posibilidades reales. Lo que para mí fue una lucha titánica, para ellos sería un derecho natural. Esa era la verdadera transformación. Romper el ciclo generacional de la ignorancia. El gobierno, las instituciones, la sociedad tienen una deuda histórica con millones de personas como yo. No se trata solo de dar clases, sino de crear sistemas que realmente democratizan el conocimiento. La educación no debería ser un lujo, sino un derecho fundamental. Conocí historias increíbles durante mi proceso. Mujeres que como yo habían decidido desafiar todos los pronósticos. Hombres que después de décadas de trabajo encontraban en la lectura una nueva forma de libertad. Cada historia era un testimonio de esperanza. La esperanza no es un concepto abstracto. Es algo que se construye con pequeñas victorias diarias. Es levantarse cada mañana sabiendo que puedes aprender algo nuevo, que puedes transformar tu realidad. Es entender que nunca es tarde para comenzar. Mi graduación no era un punto de llegada, era un punto de partida. Ahora tenía la responsabilidad de usar mi voz para aquellos que aún no pueden hablar. Ser un ejemplo, una luz para otros que creen que ya es demasiado tarde. El billete de José había sido mi primera motivación, pero ahora mi motivación era mucho más grande. Quería ser parte de un cambio real, inspirar a otros a romper sus propias cadenas de ignorancia. La desigualdad existe, pero la esperanza es más fuerte. Siempre. Estaría lista para convertirme en la voz de aquellos que aún no pueden hablar. Después de mi graduación sentí que el mundo se abría como un libro nuevo, lleno de páginas en blanco esperando ser escritas. El terreno que José me había dejado no era solo un pedazo de tierra. Era mi primera oportunidad de reconstruir mi historia. Decidí convertir ese terreno en algo más que una propiedad. Sería un centro de educación para adultos, un espacio donde otros como yo pudieran encontrar su camino. No quería que mi historia fuera un caso aislado, sino un modelo de transformación. Mis hijos, inicialmente escépticos, ahora me apoyaban completamente. Carlos, mi hijo mayor, me ayudó a diseñar el proyecto. Su experiencia en administración y mi pasión por la educación se convirtieron en la combinación perfecta. El centro comunitario me prestó su apoyo. Elena, mi profesora, se comprometió a ser parte del equipo docente. Juntas diseñamos un programa que no solo enseñaría a leer, sino que devolvería la dignidad a cada estudiante. Mis primeros estudiantes fueron personas como yo, mujeres de 50 a 60 años que habían sido invisibilizadas toda su vida. Hombres que habían trabajado en los campos y nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Cada uno traía una historia de dolor, pero también de esperanza. El terreno se transformó rápidamente. Construimos aulas simples pero dignas. Conseguimos donaciones de libros, computadoras básicas. No queríamos un centro lujoso, queríamos un espacio donde el conocimiento fuera el verdadero lujo. La comunidad respondió de manera increíble. Algunos nos donaban materiales, otros ofrecían su tiempo como voluntarios. Mi historia había tocado algo profundo en el pueblo. Ya no era solo María, la señora que aprendió a leer, era María, la que estaba cambiando vidas. Mis nietos me ayudaban los fines de semana. Ver a mi nieta más pequeña explicando conceptos básicos de lectura me hacía llorar. La educación se había convertido en nuestro legado familiar. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio. Pero cada vez que veía a un estudiante formar su primera palabra, cada vez que alguien lograba leer una carta de un ser querido, sabía que valía la pena. El centro se convirtió en más que un lugar de estudio. Era un espacio de sanación, de reconstrucción personal. Muchos de mis estudiantes encontraron trabajos mejor pagados, recuperaron su autoestima, reconectaron con familias.
Un año después de inaugurarlo, ya habíamos ayudado a más de 100 personas a aprender a leer. Cada graduación era una fiesta, cada diploma una declaración de guerra contra la ignorancia. José, desde donde estuviera, debía estar orgulloso. No solo había cumplido su promesa, había creado algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Podría este pequeño centro convertirse en el inicio de una revolución educativa? Rendirse nunca fue una opción para mí. Mi vida ha sido una lección constante de que la persistencia es el verdadero motor del cambio. Miren lo que era mi vida antes, una mujer analfabeta, invisible para el mundo, condenada a la ignorancia por décadas. Hoy no solo aprendí a leer, sino que construí un centro educativo que transforma vidas, exactamente como José, mi esposo, hubiera soñado. Cada estudiante que pasa por nuestro centro me recuerda que la esperanza no tiene edad. Hemos graduado más de 200 personas mayores de 50 años. Cada diploma es una declaración de que nunca es tarde para perseguir un sueño. Mi lucha comenzó con un billete de José, un sobre amarillento que guardé durante años. Hoy ese mismo sobre está enmarcado en nuestro centro, recordándonos que el amor verdadero impulsa los mayores cambios. La desigualdad educativa no es un destino, es un desafío. Cada persona que aprende a leer en nuestro centro no solo mejora su vida individual, sino que transforma su familia, su comunidad. Mi hijo Carlos ahora administra el centro junto conmigo. Mis nietos dan clases voluntarias. Lo que comenzó como mi lucha personal se convirtió en un movimiento familiar, comunitario. El terreno que José me dejó no solo es un centro educativo. Es un símbolo de transformación. Cada ladrillo cuenta una historia de resistencia. Cada aula representa una batalla contra la desigualdad. Recuerdo a Doña Rosa, aquella mujer que me inspiró y ahora ella también da clases en nuestro centro. Su historia se multiplica, su esperanza se expande. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio. Mis propios hijos dudaron al principio. La comunidad me miró con escepticismo. Pero nunca me rendí. Y esa es la lección más importante. La vida te derribará muchas veces, pero lo crucial es levantarse siempre. Hoy a mis 65 años soy más que una estudiante tardía. Soy una líder comunitaria, una educadora, un símbolo de esperanza. Mi historia demuestra que el conocimiento no tiene edad, que los sueños no caducan. A todos los que me están viendo, sus sueños no tienen fecha de caducidad. No importa tu edad, tu origen, tus limitaciones. Lo único que importa es tu determinación. Si una señora de 60 años sin educación pudo transformar su vida y la de su comunidad, ¿qué no podrán hacer ustedes? Antes de irme, si esta historia te inspiró, por favor suscríbete al canal y deja tu like. Compartan este mensaje de esperanza. Juntos podemos cambiar vidas. José, mi amor, este logro es para ti. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Hasta la próxima.